Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el análisis completo de las funciones. En este caso vamos a estudiar las funciones logarítmicas. Como siempre os digo, trataremos todos los datos que hemos visto hasta el momento y veremos que después su representación geométrica coincide con los valores que hemos obtenido. En este caso tenemos la función f de x igual al logaritmo neperiano de menos 3x más 4. ¿De acuerdo? Esta es la función que tenemos en nuestro caso. Como siempre, vamos a apuntar por aquí los datos y después verificaremos que en efecto todo esto tiene sentido. Para empezar, en el logaritmo neperiano sí que tenemos una restricción con respecto al dominio, porque recordad que la función de dentro del logaritmo neperiano, esa función g de x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Nosotros no tenemos definido el neperiano de valores que sean menores que 0. Por lo tanto, tendrá que cumplirse la condición de que menos 3x más 4 sea mayor que 0. Entonces, si yo de aquí despejo, lo que estaré haciendo básicamente es que 4 tendrá que ser mayor que 3x, por lo tanto, 4 tercios tendrá que ser mayor que x, o lo que es lo mismo, que x tendrá que ser más pequeño que 4 tercios, ¿vale? Entonces, para todos aquellos valores que estén a la derecha de 4 tercios, sin incluir el 4 tercios, automáticamente no tendré función, ¿vale? Podemos ver un caso para cada uno de ellos. Si x es más pequeña que 4 tercios, si yo determino, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 1, esto sería menos, mejor dicho, sería en este caso, perdón, para x igual a 1, tendría el logaritmo neperiano de menos 3 por 1 más 4, es decir, menos 3 por 1 menos 3 más 4, logaritmo neperiano de 1, que sí que está definido que es el 0. Pero si yo pongo, por ejemplo, x igual a 2, el logaritmo neperiano de menos 3 por 2 más 4 sería menos 3 por 2, 6 más 4, menos 2. Es decir, el logaritmo de menos 2, que esto no existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos ver que en efecto esta restricción es correcta. Podemos ver que el dominio de f de x será desde menos infinito hasta 4 tercios sin incluir. Muy importante que no lo incluyamos porque el 4 tercios, el logaritmo de 0, no está definido. Bueno, una vez tenemos esto, vamos con las simetrías. En las simetrías, como siempre, para que sea par, f de x igual a f de menos x, que en este caso tendremos logaritmo neperiano de menos 3 por menos x más 4. Es decir, logaritmo neperiano de 3x más 4, el cual no tiene nada que ver con precisamente f de x. Por lo tanto, no tendremos simetría par. En el caso de la impar, tendremos que f de x tendrá que ser igual a menos f de menos x. Es decir, a menos este término de aquí, menos el logaritmo neperiano de 3x más 4, el cual tampoco tiene nada que ver con f de x. Por lo tanto, tampoco tendremos simetría impar. No hay simetrías. ¿De acuerdo? Esto será una de las características que tendremos. Vamos ahora con los cortes con los ejes. Los cortes con los ejes. El primero de ellos será el eje OX, donde Y será igual a 0. Por tanto, tendremos que el logaritmo neperiano de menos 3x más 4 deberá ser igual a 0. ¿Y aquí qué hacemos? Podemos aplicar funciones exponenciales a ambos lados. E elevado al logaritmo neperiano de menos 3x más 4 será igual a e elevado a 0. Puedo sacar en este caso, e elevado al logaritmo neperiano es lo mismo que simplemente lo de dentro, es decir, menos 3x más 4 tendrá que ser igual a e elevado a 0, que es 1. Por tanto, tendremos que 3x será igual a 4 menos 1, 3, es decir, x será igual a 1. Por tanto, en el punto 1, 0 tendremos corte con el eje OX, en este caso, ¿vale? Y con el eje OY nos quedará, como siempre, x igual a 0, por tanto tendremos logaritmo neperiano, en este caso de 4, que esto será el corte con el eje OY. Por tanto, esto nos quedará que será el valor de y. En este podemos calcular más o menos cuánto es el logaritmo neperiano de 4. Logaritmo neperiano de 4, esto es más o menos 1,39, es decir, en el punto 0, logaritmo neperiano de 4, que es igual aproximadamente a 1,39, tendremos el corte con el eje OY. Por tanto, ya nos viene determinada. ¿Ok? Bueno,
De esta manera hemos calculado las asíntotas y los cortes con los ejes. Como os podéis imaginar, volvemos a no tener ningún tipo de simetría. Es decir, no, perdón, de simetría no, de periodo, ¿vale? No tenemos periodo. Vamos a ver qué ocurre con las asíntotas, ¿vale? En las asíntotas, como siempre, primero horizontales, límite cuando me voy a más menos infinito, aunque en este caso, como podéis ver, no tiene sentido que me vaya a más infinito, porque en 4/3 acaba el dominio de mi función, por tanto simplemente será en menos infinito, tendremos en este caso en menos infinito, que lo que me ocurrirá será el logaritmo neperiano de menos 3x más 4, esto será menos infinito por un número negativo, será más infinito, logaritmo de más infinito es infinito. Por lo tanto, no tenemos asíntota horizontal, ¿vale? En el caso de la vertical, tenemos que estudiar el punto límite de nuestro dominio, es decir, el 4/3. Tengo que ver el límite cuando x tiende a 4/3, en este caso, lógicamente, solo por la izquierda, porque por la derecha no está definido, está fuera del dominio del logaritmo neperiano de menos 3x más 4. Esto sería el logaritmo neperiano de menos 3 por 4/3 más 4. El 3 con el 3 se me va, me quedaría el logaritmo neperiano menos 4 más 4, 0, es decir, menos infinito. Por tanto, tendremos una asíntota vertical en x igual a 4/3 por el lado negativo, es decir, 4/3 negativo tenderá a menos infinito, ¿vale? Porque 4/3 positivo no está definido dentro del dominio, ¿ok? Y por último tendremos la oblicua, la cual nos quedará el límite, en este caso de nuevo el menos infinito, del logaritmo neperiano de menos 3x más 4 entre x, y como x es una función que crece mucho más rápido que el logaritmo neperiano, esta función tenderá a 0. Por lo tanto, la asíntota oblicua tampoco existe cuando me voy a ninguno de los dos términos. ¿De acuerdo? Es decir, que solamente tenemos asíntota vertical justo en el límite del dominio con mi función. ¿Ok? De nuevo, nuestra función en este caso, f de x, será continua en todo su dominio, es decir, desde menos infinito hasta 4/3. De 4/3 para la derecha, como no está definida, pues ni siquiera tengo continuidad o no continuidad, es el punto que tengo y ya está, ¿vale? ¿Qué tendremos ahora? Ahora vamos a estudiar la monotonía, ¿vale? Si estudiamos la monotonía, lo primero que necesitamos es la derivada de la función. Tendremos f' de x, que será lo de dentro del logaritmo, menos 3x más 4, y aquí nos quedará básicamente arriba la derivada de lo de dentro, es decir, menos 3. La derivada de esto será f' de x igual a menos 3 entre menos 3x más 4. Esta será nuestra derivada. ¿Qué ocurre? Que si ahora yo esto lo igualo a 0 para encontrar los máximos o los mínimos, me encuentro que el denominador desaparece y me queda que menos 3 tiene que ser igual a 0, lo cual no tiene sentido. Es decir, que nuestra función no presenta, a ver, esto lo voy a echar para atrás, nuestra función no presenta ningún punto crítico, es decir, no hay puntos críticos, ¿ok? Es decir, que tendrá una monotonía constante, o siempre será creciente o siempre será decreciente, ¿vale? Esto es lo que nos debería dar nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces, podemos coger cualquier punto dentro del dominio, muy importante dentro del dominio, que nadie coja un punto fuera del dominio, porque si estudiáis un punto fuera del dominio de la función, el signo de la derivada sí que cambia, pero no está definido, por lo tanto no tiene sentido que cambie, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, voy a coger f' de 0, que me quedaría menos 3 entre 4, menor que 0. Es decir, que la derivada siempre va a ser negativa dentro del dominio de la función. Por tanto, f de x decrecerá desde menos infinito hasta 4/3. ¿Vale? Repito, si alguien coge valores a la derecha del dominio, es decir, fuera del dominio, le quedará una derivada positiva, lo cual no tiene sentido porque no está definida. ¿Ok? Bueno, y ahora por último nos vamos con la curvatura de la función, es decir, la curvatura, que de nuevo necesitamos, como siempre, la segunda derivada. En este caso tenemos una función que nos quedará básicamente una racional y tenemos que derivarla. Derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo sin derivar, lo quito y por tanto me quedará menos la derivada del de abajo, que es menos 3, por el de arriba sin derivar, es decir, menos 3, entre
menos 3x más 4, todo al cuadrado, ¿vale? ¿Y qué tendré aquí? Pues tendré menos por menos, menos 3, entre menos 3x más 4 al cuadrado. Esto será f' de x, ¿vale? Entonces, si ahora tengo aquí que f' de x es menos 3 entre menos 3x más 4 al cuadrado, ¿qué es lo que me ocurrirá? Que si yo esto lo vuelvo a intentar igualar a 0, este término y este término desaparece y me vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que antes, que no existe la posibilidad de que tenga menos 3 igual a 0. Por lo tanto, vuelvo a no tener, no hay en este caso, puntos de inflexión, ¿vale? Es decir, que la curvatura de la función será constante para todos los valores que yo me pueda imaginar. Y como siempre, ¿qué es lo que hago? Cojo cualquiera de los valores dentro del dominio de la función y tendré, básicamente, que me quedará, por ejemplo, f' de 0 menos 3 entre 4 al cuadrado, que esto me queda menor que 0. Por lo tanto, tendré una función que será constantemente convexa. Es decir, f de x es convexa desde menos infinito hasta 4 tercios. Esto sería lo que nos debería quedar. Con toda esta información que hemos obtenido, yo ya puedo determinar el recorrido de la función. Porque si recordáis, cuando yo aplicaba el límite cuando me iba a menos infinito, en este caso, me iba de f de x, era más infinito, porque era el logaritmo neperiano de menos 3, ¿vale? Y sin embargo, cuando me voy a 4 tercios, que es el límite de la función, me voy a menos infinito. Por tanto, el recorrido de la función debería ser todo R, porque como es continua en todo su dominio, no tengo ningún punto de corte que me seccione la función y tengo en este caso una función totalmente continua que va desde más infinito hasta menos infinito, el recorrido es todo R. Por tanto, vemos aquí una función bastante completa con diferentes puntos a tratar en los que vemos claramente un dominio delimitado por aquellos valores que hacen que lo de dentro del logaritmo sea positivo, un recorrido que va desde menos infinito hasta más infinito, sin ningún tipo de asíntota, corte en el eje 1, 0 en este caso, y en el punto 0 logaritmo de 4, que es ese 1,39 aproximadamente. Sin periodos, una asíntota vertical en el límite con el dominio por la derecha, teniendo constante continuidad en todo su dominio, sin ningún punto crítico, teniendo una función constantemente decreciente y sin ningún punto de inflexión, teniendo una función constantemente convexa. Por lo tanto, como siempre, vamos a representar esta función para ver que en efecto todos estos valores que hemos obtenido tienen sentido. Es decir, pongo aquí el logaritmo neperiano de menos 3x más 4 y esta sería la función que tendría. Por lo tanto, vamos a ir analizando poco a poco. En este caso tendríamos la recta x igual a 4 tercios, a ver, lo voy a poner por aquí, a 4 tercios, la cual podemos ver que se aproxima mucho cuando me acerco a ella, ¿vale? De hecho, aquí parece que se nos corta, pero si nos acercamos mucho, aumenta rápidamente, por lo tanto, tiene sentido, esa función a la cual tiende nuestra gráfica cuando me voy hacia, en ese punto, al 4 tercios, me voy hacia menos infinito, por tanto, el dominio, como podéis ver, a la derecha no tengo nada. Dominio de 4 tercios hacia menos infinito, o de menos infinito a 4 tercios. Me voy desde menos infinito hasta más infinito en recorrido, porque aquí voy a crecer todo el rato. Crezco muy despacio porque el logaritmo neperiano crece despacio, pero creceré. Lógicamente no tengo ninguna simetría porque aquí básicamente no tengo dominio. Podemos ver que los cortes con los ejes son claramente ese punto 0,1 y ese punto que tenemos ahí 0,1,39, tal y como habíamos visto en este caso. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí lo tenemos perfecto. Sin ningún periodo, lógicamente. Asíntota vertical, que ya le hemos visto, función continua todo el rato, sin ningún punto crítico, porque si os fijáis, la función es constantemente decreciente. ¿De acuerdo? A partir de aquí el decrecimiento se acelera mucho, pero siempre decrece, aunque sea poco a poco. Y además, como podéis ver, tengo una función que es constantemente convexa, que mira hacia abajo nuestra función, ¿vale? Por lo tanto, en efecto, nuestro análisis, tal y como habíamos previsto, es correcto. Como siempre os digo, chicos, es muy importante que tratemos de intentar analizar gráficamente las funciones para ver que tiene sentido nuestro análisis dentro de las operaciones. Porque si nos equivocamos, pensaremos que está bien y en realidad está mal. Como siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás,
Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.